Buenos días, soy Joana González Pinacho, alumna de la FES Cuautitlán de la licenciatura en Contaduría. En este video les voy a hablar sobre la revisión del capital contable. Introducción. La auditoría del capital contable es un aspecto fundamental en el análisis financiero de cualquier empresa, ya que permite verificar la integridad de los recursos propios que ésta posee y asegurar la transparencia en su presentación para los accionistas y otras partes interesadas. Dentro del capital contable se incluyen elementos como el capital social, las reservas, el superávit o déficit y los resultados de ejercicios anteriores, cada uno con características y funciones específicas. La correcta revisión de estos componentes ayuda a proporcionar una visión clara sobre la estabilidad financiera y el cumplimiento de las normativas contables y legales. El propósito de la auditoría de capital contable es asegurar que los saldos y movimientos reflejen fielmente la realidad financiera de las empresas y que cumplan con los requisitos establecidos por los marcos de referencia contables. A lo largo de esta presentación se abordarán los procedimientos de auditoría aplicados en cada componente del capital contable de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, brindando ejemplos prácticos de cómo los auditores revisan y verifican cada elemento para fortalecer la credibilidad de la información financiera. Empezaremos viendo qué es el capital social. El capital social es el monto que los propietarios de una empresa, como los accionistas, han invertido directamente en esa empresa. Es uno de los componentes principales del capital contable y refleja el compromiso inicial de los dueños con la empresa. Componentes del capital social. Capital autorizado. Es el monto máximo de capital que una empresa está autorizada a emitir según sus estatutos y que puede utilizar para futuras ampliaciones. Capital emitido. Es la cantidad de acciones efectivamente emitidas a los accionistas, puede ser igual o menor al capital autorizado. Capital pagado. Es la parte del capital emitido que ha sido realmente pagada por los accionistas. Capital suscrito. Es el compromiso de los accionistas de aportar una cantidad de capital para una fecha futura. Objetivos del capital social. El primero es verificar el registro inicial y cualquier cambio en el capital a lo largo del tiempo, como aumentos o disminuciones de capital. El segundo es asegurarse de que el capital social esté debidamente autorizado y registrado, cumpliendo con los requisitos legales y estatutarios. Y el tercero es revisar los estatutos de la empresa y los acuerdos de accionistas para asegurar de que el capital se maneje conforme a estos documentos. Confirmaciones de saldo de capital. Conciliación con libros contables. El auditor compara los registros del capital social en los libros contables con los estados financieros, verificando que estén adecuadamente clasificados y evaluados. Validación de aportaciones de capital. Se examinan las aportaciones de capital efectivamente realizadas para asegurar que el saldo del capital pagado es correcto. Cumplimiento normativo y fiscal. Normatividad contable. El auditor asegura que el tratamiento contable del capital social cumpla con las normas financieras aplicables, como las NIF o las normas locales. Aspectos fiscales. La revisión incluye la verificación de la correcta declaración del capital social y el cumplimiento de obligaciones fiscales que correspondan por su incremento o ajuste. Procedimiento de auditoría para capital social. Inspección de documentos. Revisar documentos oficiales como actas de asambleas de accionistas y registros de aumentos o disminuciones de capital. Confirmaciones con registros oficiales. Verificar que el capital esté inscrito en los registros públicos o cámaras de comercio según aplique. Cálculo de derechos de los accionistas. Confirmar la distribución de acciones para asegurar que la composición accionaria refleje fielmente el capital social. Hallazgos comunes en la auditoría del capital social. Durante la auditoría pueden surgir algunas situaciones frecuentes, tales como las diferencias entre capital emitido y pagado. Esto sucede cuando los accionistas han comprometido un capital que no han desembolsado completamente. También pueden surgir cambios no registrados en el capital social. A veces hay modificaciones en el capital que no han sido adecuadamente documentadas y también pueden tener inconsistencias en la documentación de aportaciones, falta de recibos o comprobantes que prueben las aportaciones efectivas de capital. Reservas. Las reservas son parte del capital contable que se destina para afrontar posibles contingencias, expansiones o para cumplir con requisitos legales. Existen varios tipos de reservas, como la reserva legal, la reserva estatutaria y otras reservas específicas. Los objetivos de la auditoría de las reservas es verificar el cumplimiento de la normativa que exige mantener reservas mínimas como la reserva legal, evaluar la creación y registro adecuado de reservas para fines específicos, conforme a las políticas contables de la entidad, y comprobar que los movimientos de las reservas estén documentados y justificados según los estados financieros. Procedimiento de auditorías para reservas.
Revisión de actas. Verificar las decisiones tomadas en asambleas o juntas directivas sobre la creación o distribución de reservas. Cálculo y análisis de reservas legales y voluntarias. Confirmar que el cálculo de la reserva legal y otras reservas cumple con la normativa y que están correctamente contabilizadas. Confirmación de saldos. Asegurar que las reservas aparecen en el balance general y están clasificadas adecuadamente. Evaluación de estimaciones y juicios. Si la empresa ha usado estimaciones para constituir reservas, el auditor evaluará la razonabilidad de esas estimaciones y los supuestos empleados. Revisión de la clasificación. Asegurar que las reservas estén adecuadamente clasificadas en el capital contable y que se presenten conforme a los principios contables aplicados. Riesgos comunes y hallazgos. Durante la auditoría, algunos riesgos y hallazgos frecuentes incluyen la reserva insuficiente o excesiva. La empresa puede subestimar o sobreestimar las reservas. Esto se revisa evaluando el razonamiento y respaldo para la cantidad constituida. Uso inapropiado de reservas. Las reservas deben destinarse al propósito para el cual fueron constituidas. El auditor revisa que los fondos no hayan sido utilizados con fines distintos sin la aprobación adecuada y la falta de actualización de reservas. Si las condiciones del negocio o del mercado cambian, las reservas deben revisarse y actualizarse para reflejar la realidad económica actual de la empresa. Superávit o déficit. El superávit o déficit es la acumulación de las utilidades o pérdidas de la entidad que aún no han sido distribuidas. Estos saldos representan el desempeño acumulado de la empresa y son claves para medir su sostenibilidad financiera. Sus objetivos es evaluar la correcta acumulación de las utilidades y su aplicación conforme a las políticas de la entidad, revisar las decisiones de distribución de utilidades para verificar que se cumplan con la normativa legal y los acuerdos de accionistas, y también identificar cualquier registro incorrecto que pueda impactar el saldo acumulado de superávit o déficit. Procedimientos de auditoría para superávit o déficit. El primero es la revisión de utilidades acumuladas, verificar el saldo inicial y las variaciones durante el periodo. El segundo es la inspección de decisiones de distribución de dividendos, asegurarse de que cualquier decisión de distribución esté respaldada por las actas correspondientes. El tercero es la confirmación de saldos, verificar que el saldo de superávit o déficit esté correctamente clasificado en el capital contable y que concuerde con los registros históricos. Cumplimiento de normativas y aspectos regulatorios. Cumplimiento de requisitos legales. En algunos países existen disposiciones legales que restringen el uso del superávit o exigen un mínimo de beneficios acumulados antes de que una empresa pueda distribuir dividendos. El auditor revisa que se cumpla con esas disposiciones. Consideraciones fiscales. Las decisiones sobre el manejo de superávit o déficit pueden tener implicaciones fiscales, por lo que el auditor debe revisar que cualquier tratamiento o retención de utilidades cumpla con las leyes tributarias aplicables. Riesgos comunes y hallazgos. Inexactitud en el cálculo del superávit o déficit. En algunos casos puede haber errores en los cálculos del superávit acumulado debido a una incorrecta clasificación de los beneficios retenidos o errores en los ajustes contables. Déficit no declarado. Las empresas pueden ocultar déficit acumulado, lo cual constituye una omisión significativa que afecta a la veracidad de los estados financieros. Uso inapropiado del superávit. Algunas empresas pueden utilizar el superávit sin la aprobación adecuada de la junta directiva o para fines distintos de los permitidos legalmente o internamente. Resultado de ejercicios anteriores. Esta cuenta incluye las utilidades o pérdidas acumuladas de periodos anteriores que no se han distribuido o capitalizado. Su revisión es fundamental para garantizar que el capital contable refleje fielmente el historial financiero de la entidad. Los objetivos de resultados de ejercicios anteriores es verificar que los saldos sean exactos y estén registrados correctamente sin alteraciones indebidas. Confirmar que los resultados de ejercicios anteriores se mantengan separados de los resultados del ejercicio actual y comprobar que cualquier ajuste retroactivo o reclasificación esté debidamente documentado y respaldado. Procedimientos de auditoría para resultados de ejercicios anteriores. 1. Revisión de movimientos de cierre. Analizar el tratamiento de los resultados de ejercicios anteriores en los estados financieros actuales. 2. Verificación de saldos iniciales. Confirmar que el saldo al inicio del ejercicio corresponde a los estados financieros del periodo anterior. 3. Inspección de ajustes. Asegurarse de que cualquier ajuste en los resultados de ejercicios anteriores esté justificado y autorizado. 4. Inspección documental.
Verificar los registros y documentos que justifican el saldo de resultados de ejercicios anteriores. Esto incluye inspeccionar el libro mayor, los balances anteriores y las actas de asambleas donde se aprobaron o destinaron los resultados. 5. Confirmaciones de saldos con otros auditores. En algunos casos, el auditor puede necesitar confirmar la exactitud de los resultados acumulados con los auditores del ejercicio anterior, especialmente si ha habido un cambio de auditoría. 6. Clasificación de resultados acumulados. Verificar que los resultados de ejercicios anteriores estén adecuadamente clasificados como parte del capital contable y que la presentación en el balance sea clara. Esto incluye revisar que cualquier saldo de ejercicios previos esté segregado de los resultados del ejercicio actual. 7. Evaluación de cambios en políticas contables. Si hubo cambios en las políticas contables, el auditor debe asegurarse de que dichos cambios se hayan aplicado retroactivamente, si es requerido por las normas, y que los resultados acumulados reflejen estos cambios en los ejercicios correspondientes. Riesgos comunes y hallazgos de los resultados de ejercicios anteriores. El primero son errores en el registro de resultados acumulados. Pueden ocurrir errores en el cálculo o registro de resultados de ejercicios anteriores debido a fallos en la aplicación de políticas contables o errores en ajustes previos. Ajustes inapropiados en resultados de ejercicios anteriores. En algunos casos, la empresa puede realizar ajustes en ejercicios anteriores sin la justificación o documentación adecuada. Déficit acumulado no declarado. Si la empresa presenta pérdidas acumuladas significativas, puede omitir o intentar disminuir el saldo negativo, lo cual afecta a la precisión de los estados financieros. Aplicación práctica de los procedimientos de auditoría para la revisión del capital contable. En la práctica, la auditoría del capital contable combina varios procedimientos de verificación y confirmación para asegurar que cada componente se haya registrado correctamente. Esta aplicación de práctica incluye varios pasos. El primero, revisión documental y legal, estatutos y actas. Confirmar que los movimientos de capital social, reservas y distribución de utilidades estén respaldados por acuerdos de accionistas. Políticas contables. Verificar que la entidad siga políticas de capitalización acordes con las NIF y normas legales. Pruebas analíticas y de variación. Realizar análisis de variaciones de capital, reservas y superávit para identificar cambios significativos e investigar cualquier variación atípica o inconsistente con la política de la entidad. Tercero, confirmaciones externas. En algunos casos, el auditor puede confirmar con terceros, como registros públicos, la validez del capital social registrado o solicitar confirmaciones a los accionistas. El cuarto nos habla de las pruebas de razonabilidad. Se tienen que analizar el crecimiento del capital en función del desempeño financiero de la empresa y confirmar que los saldos del capital contable reflejan una representación razonable de la posición de la entidad. Ejemplo, una empresa dedicada a la venta de paneles solares presenta los siguientes componentes en su capital contable: capital social, reservas, superávit y resultados de ejercicios anteriores. La empresa decide someterse a una auditoría externa para revisar la precisión de estos elementos. Capital social, procedimiento. El auditor revisa el acta constitutiva de la empresa y verifica que el capital social esté registrado correctamente. También inspecciona el libro de accionistas para asegurarse de que los aportes de capital hayan sido efectivamente realizados por los accionistas. Ejemplo de hallazgo. El auditor confirma que el capital social está registrado en su totalidad y que los aportes han sido pagados. Reservas, procedimiento. El auditor revisa los acuerdos de la Junta de Accionistas y las políticas de la empresa para la creación de reservas. Se asegura de que el monto destinado a reservas cumpla con la normatividad aplicable, que exige un porcentaje de las utilidades anuales. Ejemplo de hallazgo. El auditor verifica que la empresa ha constituido las reservas de acuerdo con las regulaciones cumpliendo con el porcentaje obligatorio. Superávit, procedimiento. El auditor verifica que el superávit esté correctamente clasificado y acumulado en la cuenta de capital contable, revisando que las utilidades de ejercicios anteriores se hayan registrado de forma precisa y cumplan con la política contable. Ejemplo de hallazgo. El auditor encuentra que el superávit corresponde a utilidades retenidas correctamente acumuladas en los últimos años, sin ajustes incorrectos. Resultado de ejercicios anteriores. Procedimiento. El auditor analiza los estados financieros de años anteriores y compara los resultados acumulados en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores para confirmar que no se presenten errores. Ejemplo de hallazgo.
El auditor confirma que los resultados de ejercicios anteriores están correctamente reflejados en los estados financieros actuales, sin ajustes no autorizados. Conclusión del ejemplo. Al concluir la auditoría, el auditor determina que el capital contable de la empresa está registrado de acuerdo con las normas contables y que cada uno de sus componentes cumple con las políticas y regulaciones aplicables. La empresa puede presentar sus estados financieros con confianza, asegurando a sus accionistas y demás interesados que la información es precisa y fiable. Este ejemplo muestra cómo se revisa cada componente del capital contable para asegurar la transparencia y exactitud de la información financiera de la empresa. Conclusión. La auditoría del capital contable se enfoca en asegurar que las cuentas que forman el patrimonio de la entidad estén correctamente presentadas, registradas y valoradas. Cada componente del capital, desde el capital social hasta los resultados de ejercicios anteriores, debe ser revisado para garantizar su fidelidad y conformidad con los requisitos legales y contables aplicables. Este proceso refuerza la transparencia financiera y genera confianza en la información presentada a los usuarios de los estados financieros. El rol de la auditoría en el capital contable es esencial para fortalecer la posición financiera de la empresa, aumentando la credibilidad y seguridad en los estados financieros. Además, esta revisión fomenta una administración responsable y el cumplimiento de la normativa, lo cual no solo beneficia a la empresa, sino también a los accionistas y al entorno financiero en general.